Buenos días, feliz semana. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta reunión virtual, y damos gracias a Dios porque tenemos estos medios para reunirnos, aunque sea de esta manera, pero sabemos que donde está dos, tres, cuatro reunidos, está Cristo entre nosotros. Y por tanto, Él es el invitado principal de este día y por tanto vamos a disfrutar de su comunión, vamos a aprender de sus enseñanzas y vamos a adorarlo y alabarlo como Él se merece. Bien, hoy vamos a empezar esta semana con un mensaje. Vamos a comenzar. Las personas tienden a compararse unas con otras y poco después están en una madriguera de culpa, desconfianza e ira. Y Dios nos recuerda una y otra vez que Él nos creó de manera excepcional y maravillosa a cada uno de nosotros a su propia semejanza. Él nos creó a cada uno de nosotros con nuestros propios dones únicos. Así que Dios nos llama por lo que somos en medio de nuestras imperfecciones. El tema de esta semana es la gran reversión de Dios, donde la manera en que Dios se mueve en el mundo trastorna las expectativas de nosotros los seres humanos. A veces proyectamos tendencias humanas de ira punitiva y un intercambio condicional en Dios, olvidando su gran amor, su misericordia y solidaridad con nosotros, tal como lo podemos leer profundamente en la escritura de Juan 3, 16, 17. Y bien, el texto de nuestro sermón, que lleva por título El comienzo de la gran reversión, está sustentado en la escritura de Juan 2, del 1 al 11. Y en esta escritura enfatiza el comienzo del gran cambio con la primera señal de Jesús convirtiendo el agua en vino en una boda en Caná. Y bien, Dios siempre le ha mostrado a la humanidad que lo que pensamos que es importante puede que no sea lo realmente esencial y que su forma de moverse en el mundo es muy diferente de lo que podríamos esperar. Y bien, un ejemplo de esto fue la forma en que Jesús nació de padres pobres y no de una realeza adinerada. Lo podemos constatar en Lucas 2:7. Y bien, otro ejemplo se encuentra en Juan 2, del 1 al 11, que es la escritura que estamos tocando hoy y que cuenta la historia de la primera señal o primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Leamos la escritura. Juan 2, del 1 al 11, que dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. ¿Qué podemos notar en esta escritura? Hermanos, ¿cómo encaja esta historia con la Epifanía en el calendario litúrgico de la Iglesia? Bueno, una Epifanía es una visión única
Y Jesús está mostrando al mundo, porque esa es la epifanía, mostrarse al mundo, revelarse al mundo. Leamos esta historia familiar con el entendimiento de que este milagro está revelando algo único acerca de Jesús o la forma en que Dios obra en nuestro mundo. ¿Qué verdad más profunda nos muestra esta historia familiar? Y para entenderla, vamos a considerar estos temas. Veamos esta historia bajo una nueva luz, una epifanía. Vayamos al primer tema, el tema de la hospitalidad. La boda tenía lugar en Caná de Galilea, una zona pobre. La hospitalidad, sin embargo, era de suma importancia en la cultura y los anfitriones de la boda se habían sentido avergonzados por no suministrar suficiente vino. Sin embargo, también era costumbre que los invitados trajeran bebidas y comida para ayudar. Ahora podríamos especular que la comunidad no estaba haciendo lo que le correspondía para apoyar a las festividades. Pero no tenemos la historia de fondo, no sabemos qué pasó. Lo que sí no sabemos es que nos dicen que se acabó el vino. Y bien, el buen vino proporcionado por Jesús permitió a los asistentes a la boda experimentar la abundancia de la hospitalidad de Dios. Literalmente lo probaron comparándolo con el vino que se había terminado. Así que el primer milagro de Jesús fue crear un lugar de pertenencia y hospitalidad fuera de las estructuras humanas de la cultura. La cultura, es decir, lo que se esperaba en las bodas durante este tiempo, había fracasado. Pero Jesús brindó una hospitalidad aún mejor de la que se esperaba. El segundo tema es el tema de la gracia abundante. Y es que las acciones de Jesús nos muestran cómo es la gracia. No solo fue Dios encarnado, sino que también fue la gracia encarnada. Sus milagros o señales no fueron solo para beneficiar a las personas involucradas, no, sino más bien para mostrar la generosa bondad que Dios otorga a su creación. La escritura Caroline Lewis dice que una vez que la palabra se hace carne, el resto del Evangelio te muestra cómo sabe, cómo se ve, cómo suena y cómo se siente la gracia. Veamos qué cantidad de vino produjo Jesús en ese primer milagro. Se estimaba que las 6 tinajas de agua tenían entre 20 o 30 galones, o sea, entre unos 75 y unos 113 litros cada una. Así que se convirtieron en el mejor vino entre unos 450 o 680 litros. ¿Cuánto vino, verdad? Bueno, y debido a que las bodas durante ese tiempo podían durar hasta una semana, el mejor vino se servía desde el principio y luego cuando los invitados eran menos observadores o tal vez ya estaban borrachos, se introducía el vino más barato. Pero no fue así en este caso. Y es que, hermanos, así es como obra la gracia abundante. Amén. Hermano, ¿has estado esperando algo sin hacerte ilusiones y de repente se te presenta algo mejor? Bueno, pues esa es una experiencia de la abundante gracia de Jesús, una experiencia de la generosa entrega de regalos de Dios, esos regalos que podemos racionalizar fácilmente si no somos observadores. Cuidado con racionalizarlos, porque entonces le quitamos la esencia de la gracia y nos perdemos la relación de amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros incluidos ahí, hermanos. Amén. El siguiente tema es el tema del matrimonio y la restauración. No se nos olvide que estamos en una boda. Ahora, podemos leer acerca de la metáfora del matrimonio en la escritura de Oseas 2, del 14 al 23. Te sugiero que después leas tu Biblia en esta escritura para entender cómo es esta metáfora del matrimonio. Y también te voy a sugerir 2 escrituras más donde se nota que el vino es un símbolo de restauración. Las escrituras son Joel 3:18 y Amós 9 del 11 al 15. Y bien, algo más todavía. En el libro de Isaías, en el capítulo 55 del 1 al 3,
El profeta habla de disfrutar del vino y la leche sin dinero y sin precio. Hermanos, esto que dice Isaías estaba cumpliendo aquí en la boda de Canaán. El mejor vino que pudo haber habido, creado por las manos divinas, es el que estaban disfrutando sin que les costara un solo centavo. Amén. Así que el vino simboliza cómo Dios hará las cosas más que correctas. Restaura su reino, o decir, su forma de trabajar en el mundo, y nuestro estatus en él ya no está sujeto a limitaciones y comparaciones culturales. Cuidado con la cultura. Otro tema es el tema de las normas culturales revertidas o trastocadas. Es que Jesús a menudo señaló la naturaleza excluyente de la cultura judía con sus ideas sobre la santidad y la pureza. Conocemos muchas historias, ¿verdad? Y hay muchas en las escrituras sobre personas que eran consideradas como advenedizas o que estaban fuera de esta sociedad, como la mujer en el pozo, la mujer samaritana, que por el simple hecho de ser samaritana no se llevaban los judíos con ellos, pero Jesús la incluye en esta gracia. La historia la podemos ver en Juan 4, del 4 al 42. Otro ejemplo es la mujer sorprendida en adulterio, una persona pecadora para la gente, para la cultura, pero Dios la acoge en su seno. Y esto lo encontramos en Juan 7, en Juan 7, 53 a Juan 8, 11. Otro ejemplo son los niños. Los niños no eran bien recibidos por aquella sociedad, eran discriminados. Podemos leer en Mateo 19, del 13 al 14, cómo Jesús los llama a sí mismos. Y el hombre con demonios, en Marcos 5, del 1 al 20. Son personas que estaban excluidas de la cultura, excluidas de la gente, menospreciadas, discriminadas. Y Jesús decidió pasar tiempo con estas personas consideradas advenedizas, hasta el punto de que fue acusado de ser un glotón y un borracho, como lo expresa Lucas 7 del 34 al 36. Vamos a especular con esa situación. Si Jesús quería que se notara su primera señal, podría haber presentado el vino a los anfitriones, o al menos a los novios, y explicar lo que hizo y por qué. ¿No lo creen así? Muy lógico, ¿verdad? Pero en cambio, la historia nos muestra que los que estaban adentro, los que se sorprendieron, fueron los sirvientes, los que llenaron las tinajas de agua. Fueron estas personas que a menudo eran invisibles en la cultura judía, las que tuvieron la primera pista de quién era Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Así que los invisibles primero vieron a Dios obrando en el mundo, así como una mujer, María de Magdala, vio primero al Jesús resucitado, como dice Juan 20 del 11 al 18. Hermanos, si leemos la Biblia con atención, notaremos que la forma en que Dios se mueve en el mundo pasa por alto la estructura social o de clase, o la forma en que se hacen las cosas en este mundo. Y en cambio se nos anima a invitar a cenar a aquellos que no pueden pagar. Por eso Isaías dice que qué bendición poder tomar vino y beber leche sin pagar nada, ¿verdad? Representando al vino y a la leche como símbolos de hospitalidad y todo eso, ¿verdad? Lucas 14 del 12 al 14 nos dice esto, ¿verdad? Y se nos dice que no debemos discriminar a los pobres favoreciendo a los ricos, como claramente lo sentencia Santiago 2 del 2 al 4. Y la mayoría de las normas culturales se construyen de una manera que excluye y menosprecia a algunas personas. Pero el camino de Dios abre la puerta para dar la bienvenida a todos como hijos amados, incluso dando un honor especial a los más olvidados, a los desapercibidos, a los invisibles, a los menospreciados, a los discriminados. Amén. Qué hermosa historia. Hermano, ¿cómo te sientes de saber que Dios te acepta con todas tus imperfecciones y no nada más te acepta, te ama?
y te bendice con su gracia. ¿Qué nos podemos llevar de este mensaje para aplicarlo a nuestras vidas? Vamos a ver qué podemos hacer. Para aplicar este mensaje, primero debemos estar atentos a las experiencias de la abundancia, gracia y la hospitalidad de Dios en nuestra vida. Es fácil pasar por alto las pequeñas bendiciones que se nos presentan. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El extraño que te abre la puerta cuando tienes las manos ocupadas, la persona que te da la mano para subir o bajar un escalón, la persona que te da el asiento en el bus o en el metro, el sabor dulce y ácido de una toronja en temporada. Bueno, estas podrían ser solo coincidencias, pero también es posible que un Dios amoroso haya usado la coincidencia para colmarte con un ejemplo de gracia amorosa. ¿No lo crees así, hermano? Cada vez que te sientas bien y tengas una recompensa, hermano, es Cristo el que te bendice con su gracia. Y pues ahora sí que hay que ser agradecido, ¿verdad? Bien, otro aspecto que nos podemos llevar para aplicarlo en nuestra vida es que, hermano, debes observar tus propias tendencias para excluir a los que son diferentes a ti y favorecer a aquellos que la cultura considera dignos de aceptación. Cuidado, ¿eh? Porque está en la naturaleza humana gravitar hacia aquellos que miran o piensan de manera similar. Y es fácil tener en alta estima a aquellos que la cultura ha considerado dignos de nuestra atención, ya sea por su poder, por su fama o por su apariencia. Sin embargo, el camino de Dios nos llama a expandir nuestra visión de quién es nuestro prójimo. Lucas 10 del 30 al 37 te invito a leerlo para que veas cuál es tu prójimo. Y es que estamos llamados a revertir las normas culturales que excluyen y a abrazar el camino de Dios de amorosa aceptación. Y un último tema. Hermano, cuando tengas la oportunidad, levanta a los invisibles. Dar oportunidades a aquellos que son ignorados o olvidados te ofrece la oportunidad de participar con Dios en revertir los efectos negativos de las construcciones sociales discriminatorias. Pues bien, podemos leer la historia de la primera señal de Jesús como un milagro y como el comienzo del ministerio de Jesús. Pero también podemos ver el agua convertida en vino como indicativo de la misión misma de Jesús de revelar quién es Dios, revelar el gran amor y la gracia abundantes de Dios para todos, de establecer el compromiso de Dios de restaurarnos como su pueblo amado y comenzar la gran reversión que muestra que las expectativas culturales sobre quién es digno y quién no, o quién llega a participar o quién es amado y bendecido, es diferente de lo que los seres humanos podrían pensar. Cuando nos damos cuenta de que nuestras motivaciones son incorrectas a los ojos de Dios, comprendemos las limitaciones que ponemos a la voluntad de Dios de amarnos, así como las que ponemos en nuestro amor por los demás. Hermanos, participemos en esta gran reversión y démosle la atención, el amor y la gracia de Dios a quienes no nos pueden pagar, a aquellos que son invisibles, a aquellos que son discriminados. Amén. Demos gracias. Padre Santísimo, te damos gracias por este mensaje tan inspirador. Eh, Ayúdanos a que esta enseñanza la pongamos en práctica, que nuestro corazón sea sensible a tu influencia, a tu presencia, y que podamos humildemente ponernos en tus manos para que hagas tu voluntad con nuestras vidas y nos des la sabiduría y la humildad y nos llenes de tu gracia infinita para que nosotros también podamos dar tu gracia a otras personas para que te den gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.